Más de 1500 vidas perdidas y un siglo de preguntas sin respuesta. Hoy desentrañamos los misterios que rodean al Titanic. El Titanic, una maravilla de la ingeniería del siglo XX, fue concebido como el barco más grande, lujoso y seguro jamás construido. En una época en la que el mundo estaba dominado por una fiebre de innovación y desarrollo tecnológico, el Titanic se erigió como un emblema del poder humano para conquistar los mares. Su creación no fue casualidad, surgió en un contexto de intensa competencia entre las principales compañías navieras, donde White Star Line decidió apostar todo por un proyecto que no solo fuera funcional, sino que capturara la imaginación del mundo entero. A principios del siglo XX, los viajes transatlánticos eran el corazón del comercio y la migración global. Grandes barcos como el Mauretania y el Lusitania, de la rival Cunard Line, ya habían ganado prestigio por su velocidad y elegancia. White Star Line, en lugar de centrarse en la velocidad, decidió redefinir el concepto de lujo y comodidad en alta mar. Así nació el Olympic Class, una serie de 3 barcos que incluía al Titanic, el Olympic y el Britannic. De estos, el Titanic sería el más famoso, no por sus logros, sino por su trágico destino. Con 269 metros de longitud, una altura equivalente a un edificio de 11 pisos y un peso de más de 46.000 toneladas, el Titanic era más que un barco, era un coloso flotante. Tenía capacidad para albergar a más de 2.400 pasajeros y 900 tripulantes. Pero no era solo su tamaño lo que lo hacía especial, sino también su diseño y comodidades. El Titanic era un microcosmos de la sociedad de su tiempo, una obra maestra donde la opulencia de primera clase contrastaba con la simplicidad de tercera clase. Este video explorará todos esos detalles, desde su gloriosa construcción hasta su catastrófico final, para descubrir cómo un barco que prometía ser insumergible terminó en el fondo del Atlántico en su primer viaje. Quédate hasta el final para conocer los secretos más impactantes del Titanic. Construido en los astilleros de Harland y Wolff en Belfast, el Titanic representaba el pináculo de la tecnología naval. Su diseño incorporaba una serie de compartimentos estancos que, según sus creadores, lo hacían insumergible. Este término, insumergible, se convirtió en una especie de eslogan publicitario, aunque posteriormente demostraría ser una peligrosa sobreestimación. Equipado con todo tipo de lujos para los pasajeros de primera clase, el barco ofrecía una experiencia incomparable, salones majestuosos, restaurantes de alta cocina y camarotes que rivalizaban con las mejores suites de hoteles en tierra. Sin embargo, los pasajeros de tercera clase vivían una realidad muy distinta, con espacios reducidos y servicios básicos. Pero incluso estos eran considerados un lujo en comparación con las condiciones habituales de transporte de la época. El 10 de abril de 1912, el Titanic inició su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, con escalas en Cherburgo, Francia, y Queenstown, Irlanda. A bordo se encontraba una mezcla heterogénea de personas, millonarios como John Jacob Astor y Benjamin Guggenheim viajaban en primera clase, mientras que cientos de inmigrantes buscaban un futuro mejor en América. Durante los primeros días, la travesía transcurrió sin incidentes y la atmósfera a bordo era de optimismo y confianza. El destino del Titanic cambió drásticamente la noche del 14 de abril. Las advertencias sobre la presencia de icebergs en la ruta no fueron atendidas con la seriedad necesaria. A las 11:40 de la noche, el barco chocó contra un iceberg en el lado de estribor. Aunque el impacto inicial pareció menor, las placas del casco se habían deformado, abriendo múltiples compartimentos estancos al agua. El diseño del Titanic, que dependía de que no se inundaran más de 4 compartimentos consecutivos, fue superado rápidamente. En las siguientes horas, la tripulación y los pasajeros comenzaron a darse cuenta de la magnitud del desastre. Con una capacidad insuficiente de botes salvavidas para todos a bordo, se priorizó a las mujeres y los niños, pero el caos y la falta de organización hicieron que muchos botes partieran medio vacíos. Las historias de heroísmo y sacrificio abundaron. Los músicos del barco continuaron tocando para calmar a los pasajeros, mientras que figuras como el oficial Charles Littler trabajaron incansablemente para evacuar a tantas personas como fuera posible.
Por otro lado, también se reportaron actos de cobardía, como pasajeros de primera clase que intentaron sobornar a la tripulación para garantizar su lugar en los botes. El Titanic finalmente se partió en dos y se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril, llevando consigo a más de 1.500 personas. Solo 705 sobrevivientes fueron rescatados por el barco Carpathia horas después. Las bajas temperaturas del agua hicieron que la mayoría de las víctimas sucumbieran en cuestión de minutos por hipotermia. El impacto del desastre fue inmediato y global. Las investigaciones posteriores revelaron errores graves en la construcción, operación y respuesta a la emergencia. Como resultado, se implementaron reformas significativas en la seguridad marítima, incluyendo la obligatoriedad de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes, y la creación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS. Décadas después, en 1985, los restos del Titanic fueron descubiertos en el fondo del océano por un equipo liderado por Robert Ballard. Este hallazgo no solo reavivó el interés en la tragedia, sino que también proporcionó nuevos datos sobre las circunstancias del hundimiento. Sin embargo, el Titanic se ha convertido en algo más que un naufragio histórico. Es un recordatorio eterno de la fragilidad humana frente a la naturaleza y de los peligros de la arrogancia tecnológica. Su historia sigue siendo contada en libros, documentales y películas, fascinando a cada nueva generación. El Titanic no es solo una tragedia del pasado, es una lección sobre las consecuencias de subestimar los riesgos y sobre cómo incluso los proyectos más ambiciosos pueden fallar. Su legado, aunque trágico, es también un tributo a la humanidad, con todas sus virtudes y defectos. El Titanic no solo fue un barco, fue un símbolo de ambición y una lección que sigue vigente más de un siglo después. Ahora queremos saber, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que fue un accidente inevitable o un cúmulo de errores humanos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Además, si disfrutaste este viaje al pasado, no olvides darle like, compartir este video con otros amantes de la historia y suscribirte a nuestro canal para más relatos fascinantes. Nos vemos en la próxima Crónica del Pasado.